Se me perdieron estos, deben haber ido... Acá estoy. ¿Ver que vamos a ir a Francia? París, ¿no? No, no, vamos a Londres. ¿Por qué? Sí. Pues porque en Londres vamos a viajar hasta donde nació el rey de los bandidos generosos. ¡Bandidos! Bandidos, ese es el tema de hoy. Estamos en Londres, vamos a tomar una carreterita, para ir hacia los bosques de Sherwood, donde vamos a descubrir ni más ni menos que la historia, la verdadera historia de Robin Hood. Vamos. Vamos. Mi memoria infantil dice que el primer libro que leí fue Las aventuras de Robin Hood, el ladrón generoso de los ladrones generosos, que andaba por los bosques de Sherwood robándole a los ricos para dárselo a los pobres. Yo era niño de izquierda a los 6 años y entonces dije, no, esta es la neta, no hay bronca. Pero, ¿era eso? ¿O mi memoria es falsa? Y en tu memoria escoges lo que te da la gana. El hecho es que crecí pensando que Robin Hood había existido. ¿De dónde había sacado esta versión? Y al paso del tiempo descubro que no existe este Robin Hood. No existe. Y yo digo, ¿y entonces de dónde salió el Robin Hood que yo leí? Y descubro que no hay una novela que sostenga esto. Hay una mención en libros sobre Ivanhoe, pero muy menor, muy secundaria. Y luego, a la búsqueda de Robin Hood, descubro que hay un Roger Lancelin Green que escribe la historia clásica de Robin Hood. Pero nadie sabe quién es Roger Lancelin Green. O sea que es también un invento. Y dije, no puede ser. Para esto ya había visto todas las películas sobre Robin Hood y algunas más. Y por fin, finalmente, tropiezo con 2 libros. El libro de Graham Phillips y Martin, Robin Hood, la historia del hombre que dio vida al mito, que trata de establecer que hubo un Robin Hood. Como una leyenda. Yo creo que es un intento de falsa historiografía que va tomando de aquí y de allá. Pero cuando ya me empiezo a desesperar, cae en mis manos el libro de J.C. Holt, Robin Hood. Y ahí sí viene la locura. Porque lo que hace, y lo hace con una documentación, y una documentación gráfica impresionante, es contar la historia de cómo en un determinado momento en la vida de Inglaterra surge el concepto del bandido generoso y cómo este bandido proscrito y establece las bases del mito. Lo curioso es que los que reproducen la historia son muy fieles. Tienes a Robin, que fue a las cruzadas y volvió y anda por los bosques y se encuentra con un cura, el padre Tuck, que es muy, muy bueno. Y se encuentra con un maravilloso arquero, que también es un ladrón de venados en los bosques del rey. Y la historia es más o menos la misma en las repeticiones. Y curiosamente, hay una historia femenina. Sí. Sí. Marion. Su novia, su amante, su compañera. Amante y todo. Cuando se va a Inglaterra, Robin deja atrás a Marion. Y después de haber dejado atrás a Marion, se va a las cruzadas, vuelve todo maltrecho, regresa y va a buscar a Marion, y Marion está en un convento porque se aburrió de esperarla. Bueno, todo esto sucede en todas las versiones de Robin Hood. Son de una fidelidad notable a una historia inexistente como historia y no tiene soporte literario. Pero ahí está. Y el cine no lo suelta, lo toma una, otra y otra vez. De hecho, el gran momento es la película. Hay varias versiones de Robin Hood muy decentes, históricas, pero Robin y Marion, con el inglés, con Sean Connery y Audrey Hepburn, es un película. Porque lo que es los dos viejos y molidos a golpes y a palos y con viejas heridas y abandonos. Con ella con un papel muy brillante, diciendo, ¿yo por qué voy a abandonar el convento si hasta me gusta estar plantando
y haciendo trabajo de enfermera y cuidando a la comunidad. Entonces, muy bella la versión cinematográfica. Un ejercicio de fidelidad ideológica, pero también en el amor, que eso también nos gusta, ¿no? Entre ellos. Exacto. Pero también esto es la historia de un ejercicio de fidelidad ideológica. Alguien que no tiene sustento histórico y que no tiene sustento literario. Sí. Tan es así que en los últimos años vuelve Robin Hood. De la mano de nada más y nada menos que un excelente novelista escocés, Angus Donald, que de nuevo se escribe otra trilogía inmensa siguiendo la misma ruta. Pareciera como que estamos condenados a la idea del ladrón generoso. Y es que la idea es muy atractiva, política y socialmente. Porque los malos son los mismos en todas las versiones. El Estado ladrón. El Estado ladrón, el recaudador de impuestos. Exactamente, el que te impide que puedas cazar en los bosques, porque los bosques son propiedad de los grandes varones en esta historia. Que te quita el grano. Que te roban parte de tus cosechas. Que te encierran, que te ponen preso. Que violan a tus mujeres, Sí. que bla, bla, bla. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos al sheriff de Nottingham, y además lo llaman sheriff, con lo cual esto se apoya en la futura tradición del western y la novela de vaqueros. El sheriff de Nottingham y el príncipe Juan, que es el rey feo de la Inglaterra, mientras Ricardo Corazón de León está peleando primero y luego cautivo, un castillo en Austria, quién sabe dónde, y la ley no impera en Inglaterra. El ladrón generoso como base del concepto. Bien, pues Robin Hood ahí está, y yo creo que puedes leerlo, no leerlo, creerle, no creerle. ¿Por dónde empezar, Paco, para...? Yo me brincaría las malas versiones. Okay. Ya, chole. Yo me brincaría a los viejos Robin Hoods y me iría a las versiones nuevas de Angus MacDonald. Pero el tema del ladrón generoso se queda y volveremos con él en otro continente, no en otro continente, en otro pedazo del viejo continente. Qué influencias, ¿eh? Qué influencias. En el siglo XIX se abre un proceso francamente fascinante que va a llegar como oleada de rebote a todos lados, incluso América Latina, que son los folletinistas. El folletinismo en un país donde empieza a volverse un país de gente que sabe leer, ¿sí? Que ya tiene escuela básica, a través de la proliferación de los periódicos, descubren la virtud de la novela por entregas. Y entonces la novela por entregas se publica el lunes en un periódico, en la última página, y las porteras de París lo compran el periódico, lo recortan y luego se los alquilan a los habitantes del edificio a 5 centavos. De tal manera que encuentras una proliferación y hay periódicos que de repente pasan a vender 60,000 ejemplares a causa y había del lectores salón de la novela. de los que no sabían leer y escribir. Entonces, quien sabía leer y escribir también cobraba por dar la función, que lo que hacía era leer el folletín del día. El folletinismo nos trajo a Dumas, pero llegaron de contrabando después de él una serie de autores franceses que bordaban sobre la idea del el ladrón generoso, el ladrón justiciero, el que engañaba a los ricos, transaba a los ricos, burlaba a los ricos y de vez en cuando hasta mataba a los ricos, y iba creando una especie de antipersonaje muy en el mundo de los barrios humildes, pero también en el mundo de la aristocracia. Está Eugenio Sue, Los misterios de París, pero que le entra al ladrón generoso es Las hazañas de Rocambole, de Ponson du Terrail. Qué nombre, ¿no? De hecho, Pierre Alexis, que nace en un pueblo cerca de Grenoble y es uno de los primeros folletinistas. Y no nada más uno de los primeros folletinistas, sino el primer folletinista que vivió de su trabajo.
Es decir, tuvo tal éxito y se vendían de tal manera los periódicos en donde él insertaba sus historias que él ya podía vivir de escribir, lo cual es insólito. Así se explica que escribió 73 libros de Rocambole en solo 20 años, es decir, un promedio de 3 libros por año. Y es la transición que va de la literatura gótica a la literatura de aventuras. Él prefigura esta suerte, anticipa lo que después sería Arsenio Lupin, lo que sería Fantomas, y es muy interesante porque pegó tanto, fue tan importante que se habla de lo rocambolesco para hablar de lo estrambótico, Sí. de lo raro. Heredamos el adjetivo. Es rocambolesco. Rocambolesco es algo complicado, barroco, extraño, Estrambótico, atípico, sí. estrambótico. Y tiene que ver con el personaje mismo, que empieza siendo un personaje negativo. Un personaje negativo que, tratándose de un autor francés, desde luego tenía un malvado que tenía que ser inglés, que era Sir Williams, y entonces él era un personaje negativo. Y hasta que mata a Sir Williams, lo encarcela, y a partir de la cuarta novela cambia el personaje y se vuelve este aventurero, ladrón, que una de las características que tenía es que después de dar sus golpes dejaba una carta, una sota de corazones. Oh. Rocambole. Yo no sé ustedes, pero cayó en mis manos gracias a las ediciones de Thor y de editores mexicanos que en México produjeron todo, porque Thor vivía de esto. Thor había publicado las obras completas de Anatole France, todo Émile Zola, y desde luego había publicado en la colección esta de portadas horrorosas, había publicado Rocambole. Pero lo chistoso es que la edición única que contamos hoy está en Porrúa en 2 tomos. Las hazañas de Rocambole, de Ponzón de Terán. Era un aristócrata, Ponzón, ¿cómo desaparece? Pues él sí, efectivamente, incluso fue vizconde. Era vizconde, Ponzón de Terán. Pero realmente sus ingresos eran como folletinista. Eso es lo que a lo que él se dedicaba y en lo que él puso la pasión y el anhelo de sus días. Su sentido de la vida. Sí. Y aparece nada más y nada menos que Gastón Leroux, el creador de Rouletabille. Exacto. Gastón Leroux también, pues él nació en Niza en 1868, muere en 1927, fue periodista, escritor, y los géneros que puso su corazón fue el terror y el género policíaco. Con 40 novelas publicadas, bueno, yo hace ratito le preguntaba a Andrés, oye, ¿hasta qué época estuvo la guillotina presente haciendo de las suyas? Me decías que hasta el siglo XX, por lo que también se dice que Leroux asistió a muchísimos juicios, así como también a diferentes guillotinazos. O sea, todo esto de lo que él se inspiraba, él leyó, estudió mucho la obra de Víctor Hugo, de Dumas, se inspiró en Poe, en Stendhal, en Conan Doyle. Entonces, bueno, todas estas cosas, de todo lo que él pudo escribir, se inspiró para crear a un personaje también, pues con estas cuestiones, sí, ladrón generoso, esta inclinación a los más débiles, que es Rouletabille. Este es un personaje ficticio, que bueno, pues también un periodista, era un detective también, y se dice que era un pensador más allá de lo que podía ser un policía. Rouletabille significa rueda tu bolita, que parece que tiene como 2 acepciones por ahí. Rueda tu bolita, y tiene que ver con este trotamundos, este personaje que va de un lado, que ahí es a donde inyectan su pasión para poder encontrar, inspirarse y contar todas estas historias. En realidad su nombre era Josephine, pero el sobrenombre de Rouletabille se lo pusieron sus compañeros. Fue como un apodo, ya sea como esas características. En fin, este personaje aparece en numerosas obras. Ya después también Lupin lo tomará y también será uno de los personajes, al igual que Sherlock Holmes,
estará también Es dentro que de estas ahí- obras, así que Ahí conviven. viene la clave. La clave es, el contrapunto va a surgir en Inglaterra, Sherlock Holmes es la ley y el orden, o la justicia del sistema, mientras que los franceses, malignamente malvados, tierra de revoluciones, sí, son los ladrones generosos. Y yo creo que el gran jefe de esta corriente sería Arsène Lupin. Exacto. Arsène Lupin también, que es todo un personaje ficticio. ¿Cómo surgen, no, en este momento esos personajes ficticios, pero que de alguna manera sí estuvieron basados en personajes reales? El creador de Lupin es Maurice Leblanc. Maurice Leblanc. Maurice Leblanc. Leblanc. Y bueno, pues él estudió Derecho, pero también estuvo aventurado a mirar todas estas cuestiones de las causas nobles. Y así es como nace Lupin, como un cuento, el arresto de Lupin como un cuento encargado por un editor. Pues ¿qué creen? Que tuvo tal éxito que le piden un segundo cuento. ¿Qué hacer cuando ya este personaje está arrestado? Bueno, pues vamos a hacer ahora si este fue el primero fue bueno, el encierro, ¿no?, de Lupin, ahora la liberación, el escape de Pero Lupin. fíjense nada más, cuando empiezan a publicarse en nuestros días las novelas de la serie de Arsène Lupin, el ladrón generoso por la autonomacia, por definición, no aparece el nombre de Maurice Leblanc en la portada. No. Aparece el nombre de Arsène Lupin, como si ese fuera el verdadero autor. Y la serie de televisión en los últimos años ha sido un trancazo. Está en Netflix. Porque convirtieron al Arsène Lupin del 19 francés en un relativo contemporáneo y negro además, que está conectado al mundo del suburbio francés, donde la negritud es la realidad y no la excepción. Y es una serie digna de ser revisada. Total, entre los folletinistas y los continuadores y los antiholmesianos franceses, el ladrón generoso sobrevivió a lo largo del siglo XIX, principios del siglo XX, y se quedó como figura. ¿Qué tiene de atractivo? Básicamente una cosa, que es: los pobres son los buenos. A ellos hay que rendirles cuentas, no a la aristocracia, no a los millonarios. Y eso es una esencia que nos conserva hasta el fin de los tiempos. Pero fíjense que hay una versión mexicana de este ladrón que es Fantomas, que Fantomas también es francés, es un libro francés, pero la versión es en cómic. Bueno, con todos los enredos de derechos de autores, de cambios de editoriales, termina en vid, en fin, todo esto. Pero lo que es muy interesante es que los guionistas de este cómic eran nuestro compañero Gerardo de la Torre, Martré, y entonces este Fantomas era un Fantomas que hablaba de la injusta distribución de la riqueza, que se manifestaba contra el racismo, estaba con las causas sociales más avanzadas. Y resulta que en uno de los personajes, porque era muy común que metieran a personajes reales, Gandhi, Churchill, estaban metidos ahí con Fantomas, meten a Julio Cortázar en uno que hace Martré, en donde lo que hacen es quemar bibliotecas y robarle a los escritores. Hasta Octavio Paz en el cómic, no sé cómo lo habrá tomado, pero sale ahí y está muy trastornado por lo que pasa. Y entonces Cortázar, que acababa de estar en el Tribunal Russell, el Tribunal de los Pueblos, que en este caso el de Bruselas estaba investigando las dictaduras de Brasil, de Argentina y de Uruguay, dice: si ellos me tomaron a mí sin pedirme permiso, yo voy a tomar a Fantomas para hacer un cómic. Hizo Fantomas contra los vampiros transnacionales. ¿Y qué era? Al final era hacer el cómic sensacional y decir que venía un apéndice. Y no dejen de leerlo. ¿Y qué era el apéndice? Las resoluciones del Tribunal Russell.
y Cortázar cedió sus derechos al tribunal. Pero El ladrón generoso triunfará por otros caminos. La serie en cómic de Torbellino, escrita por Orlando Ortiz, es Claro. gloriosa. Pero hay una obra maestra en México, que es Emilio Carballido, cuando escribe Tiempo de ladrones. Es un librazo. Tiempo de ladrones. Es el ladrón generoso, Chucho el Rojo. Chucho el Rojo. El Robin Hood mexicano, pero este sí existió. Nació en Tlaxcala en 1858. De familia, sí, bastante humilde. Digo, estábamos en el porfiriato y las condiciones, pues, no eran para menos. Era una lucha ahí de la sobrevivencia. Así, este niño se caracterizó, Jesús Arriaga, se caracterizó por su generosidad desde niño. Se caracterizó por su benevolencia, pero también desde muy pequeño aprendió a tomar algunas cosas que le sobraban a algunas personas para proporcionárselas a las personas que poco tenían. Un ladrón de ricos porfirianos para entregarlo a los pobres. Y Carballido escribe un libro monumental, brillante. Tiempo de Es Tiempo de ladrones. Y es que hay poca información, pocos textos. Creo que este es uno de los libros y que vamos a presumir mucho y que lo saquen de veras de la colección de 21 para el 21, Tiempo de ladrones, porque nos está contando, empieza con una escena muy fuerte de su asesinato, porque fue asesinado. Lo mataron de una manera muy brutal, así que es como comienza Carballido, y después nos vamos a un retroceso, a una reconstrucción de la vida. Exacto. Y la parte romántica también que está sucediendo aquí, se enamora de una mujer de una clase alta, que eso lo va a llevar también a una persecución. Satán, que estamos sobre el tiempo. Híjole, léanlo. Lean Tiempo de ladrones. Jesús Arriaga. Y lean Chulada. a Rouletabille, a Rocambole y hasta a Robin Hood y desde luego a Arsène Lupin de Leblanc. Muy bueno. ¿Cómo no ser, güey? Hasta luego, hasta el siguiente programa, en la que acuérdense, traigan cuadernito, porque lo que hacemos es proponer libros para que ustedes lean. Sí, yo también tengo aquí mis apuntes, de lo que me están mencionando. ¡Hasta la próxima!